¿Qué tal, amigos y amigas seguidores de este medio digital La Roja Manabí? 10 de la mañana con 5 minutos, tal como lo habíamos anunciado en la previa. Estamos el día de hoy, viernes, estamos 5 de febrero, para compartir este espacio de Un Café con Patricia con la abogada Adriana Cañizares, abogada de profesión y ex presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Con ella estaremos conversando diferentes temas, especialmente haciendo un análisis a todo este proceso electoral que se ha vivido en el Ecuador y por supuesto acá en la provincia. Le damos la gran bienvenida a mi amiga abogada Adriana Cañizares. Bienvenida, Adriana, un gusto compartir con usted esta mañana un café. Gracias, Patti. Igualmente para mí un placer estar aquí. Bueno, coméntenos, esta siempre es la pregunta de cajón. ¿Le gusta el café y qué tanto le gusta el café y cómo? Cargadito, un poquito más no tan cargado, con azúcar, sin azúcar. Bueno, a mí el café me encanta. Como te decía hace unos minutos, yo soy cafeinómana. Me tomo siquiera unas 10 tazas al día. 10 tazas al día, wow. Me encanta bien cargadito y bien dulce. Bien dulce también. Y surge en ti este efecto que dice, si tomas café en la noche, es difícil que concilies el sueño, ¿o no sucede en ti? ¿Puedes dormir normalmente? No, la verdad que no, al contrario, yo siempre sí me lo tomo, porque el último me lo tomo tipo 11, 12 de la noche y realmente eso me relaja y me ayuda a dormir. ¿Qué crees que el café actúa en ti? ¿Te da más energías, más fuerza, te hace sentir más concentrada? Bueno, eso depende. Cuando yo manejo y lo hago varias horas, el café me ayuda ahí a no dormirme y a mantenerme despierta, en ese caso. Pero cuando lo tomo en mi casa, ya al final del día, el último café del día, me baño, me tomo un café y es como que me relaja y me permite dormir tranquilito. Tranquilamente, perfecto, sí. Perfecto. El café tiene efectos diferentes en las personas. A uno no los deja dormir, a otros, en cambio, les permite dormir plácidamente. Esto hemos aprendido del café. Y este café es delicioso porque este café es de Plaza Kenia. Amigos y amigas, porque estamos transmitiendo desde Plaza Kenia. Ustedes saben que todos los cafés con Patricia han sido transmitidos desde Plaza Kenia. Y Plaza Kenia no solamente encontrará este café exquisito, sino que también las humitas, el bollo, el tigrillo, bolones de queso y longaniza. El de longaniza es mi preferido. Bistec de carne con patacones, y esto está ubicado en la Ciudadela Los Ángeles, vía Santa Ana, atrás del EQ 911. En Plaza Kenia también habrá promociones espectaculares por el Día del Amor y la Amistad, pero eso se los cuento más adelante. Vamos con este tema súper interesante. Estamos viernes 5 de febrero. Justamente a las 12 horas del día de hoy entraron en vigencia dos cosas muy importantes: el silencio electoral y también la ley seca. Claro, cada proceso electoral es parte de la normativa que emite el Consejo Nacional Electoral. Estas dos cosas, que es el silencio electoral, que para que la gente entienda es que ya un partido político puede realizar ningún tipo de campaña, meeting, nada. Prohibido. Prohibido totalmente. Prohibido totalmente. Y en cuanto a la ley seca, es que no podemos consumir alcohol porque no es adecuado que las personas que estén consumiendo alcohol en estado etílico vayan y se acerquen a una mesa a sufragar. Claro, que vayan en estado Entonces, básicamente, etílico. Existe esta prohibición para que, como es un acto cívico, el que se va a realizar el día 7 de febrero, que se van a elegir nuevas dignidades, cada proceso electoral, esto es lo que está también plasmado en la normativa del Consejo Nacional Electoral, precisamente para que las personas no infrinjan estas normas. Caso Hay contrario, multa van a haber y multas. prisión, ¿verdad? Así es. Multa y prisión para aquellas personas que infrinjan la ley en el tema de ley seca, si se los encuentra libando y en estado etílico, obviamente, tienen ahí sanción económica y también prisión por 1 o 2 días, tengo entendido. Así es. ¿Verdad? 10 de la mañana con 9 minutos. Recuerden que ustedes pueden enviar sus mensajes a través de esta transmisión. Esto es una transmisión en vivo y en directo desde Plaza Kenia por Facebook Live.
así que ustedes pueden hacer sus preguntas, enviar también saludos, bueno, en fin, estamos abiertos y por supuesto también comparta esta publicación para que llegue a más personas y estén informados, porque esta entrevista es más informativa, ¿verdad? Coméntanos, Adriana, ¿en qué año fuiste presidenta de la Junta Electoral? ¿En qué periodo? En el año 2019. Hace 2 años. Ese fue en el proceso que se llevó a efecto para elegir alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales, las llamadas elecciones seccionales. Elecciones seccionales. Sí, las del 2019. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad tener a cargo este nombramiento de ser presidenta. Bueno, realmente es una responsabilidad no solamente de una presidenta o compartida. Un presidente, es compartida, porque una junta está conformada por 5 vocales y a los 5 vocales nos tocó trabajar de manera ardua. Realmente, si hacemos un análisis del proceso electoral de las elecciones seccionales del 2019 y estas elecciones del 2021, hubo más candidatos, hubieron más denominaciones para, en este caso, concejales, prefectos, alcaldes, vocales de juntas parroquiales. Entonces hubieron más dignidades. Más dignidades y más trabajo. Candidatos, más trabajo, sí. Ahora, en estas elecciones, pues vamos a elegir a un binomio presidencial, a 15 asambleístas nacionales, 137 asambleístas provinciales y los parlamentarios andinos que son 5, y los 6 asambleístas para el exterior también. ¿Y los parlamentarios andinos no quedaron para la segunda vuelta en las elecciones? No, finalmente yo vi en unas declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral que ya se habían mandado imprimir estas papeletas también. Asumo que ya el Tribunal Contencioso Electoral pues ya había resuelto algún tipo de recurso que estaba pendiente en cuanto a esta dignidad. Perfecto, entonces recibiremos este día domingo 4 papeletas, ¿verdad? Así 4 es, papeletas. Ya. ¿Cómo crees tú que se ha llevado todo este proceso electoral por parte del organismo que lo rectora, que es el Consejo Nacional Electoral, en todas sus fases, ¿no? Porque esto ha sido un proceso. Bueno, yo considero que lo han llevado de una manera adecuada y cumpliendo cada uno de las fechas que están en ese calendario electoral. La gente debe de entender y conocer que un proceso electoral se coordina, se programa con un año de anticipación a las elecciones. Por lo tanto, en este año previo a las elecciones, se da a conocer el presupuesto, la normativa con la que se va a trabajar, los nuevos reglamentos, si se reforman, si se derogan, se crean nuevos reglamentos. Pero yo creo que el Consejo Nacional Electoral lo que ha hecho es cumplir en los tiempos que han sido indicados y en los parámetros que han sido dispuestos por el Pleno. Y en todo caso han tenido su responsabilidad a cargo de este proceso. También no podemos dejar a un lado a las organizaciones políticas que también son parte de este proceso electoral y que también han tenido que cumplir a la par con el Consejo Nacional Electoral con las normativas por un lado, ¿sí? Estamos hablando del proceso, por ejemplo, de la inscripción de candidaturas, luego de la calificación, luego de los recursos ante estos entes, y también han tenido que cumplir con el hecho de capacitar a sus delegados, también, porque no, a la ciudadanía. Debemos recordar que existe un nuevo método, ya no se vota igual como sufragamos en el proceso electoral anterior, ahora vamos a sufragar de una manera diferente. Por lo tanto, el CNE también ha cumplido con brindar esa información a nivel nacional, pero también las OPs han tenido la responsabilidad, porque son ellos los que están requiriendo los votos para que cada uno de sus candidatos obtengan las dignidades a las que están participando. Entonces también ha habido por parte de ellos el hecho de que tengan que capacitar a la ciudadanía, a sus delegados y a la ciudadanía para que puedan votar de una manera adecuada y que este voto no sea anulado. Ya. ¿Cuál sería la manera, la forma de sufragar? Porque es verdad, han cambiado. Es Western, ¿verdad? Antes era Home. Sí. ¿Verdad? Entonces, la de Western, esta manera de sufragio de Western permite ¿qué, Adriana? El método anterior nos permitía el voto unipersonal. Yo podía votar por los candidatos de mi preferencia de diferentes listas. En la actualidad, el método asignado por las últimas reformas
es el método de Webster, que lo identifica de una manera muy sencilla para que la gente conozca es el llamado voto en plancha. En estas 4 papeletas que tú acabaste de mencionar, lo que va a haber en estas papeletas es un casillero principal en la parte posterior. Encima, se podría decir, de cada organización política hay solamente 2 formas de votar. En ese casillero principal, rayarlo, solo una raya, o en su defecto, debajo de ese casillero principal está la lista de los candidatos que están participando y rayar desde el primero hasta el último, una sola raya. Una sola línea, por decir. Así es, pero si las personas se equivocan y rayan de una lista, de otra lista, etcétera, lo que van a hacer es que lamentablemente van a anular el voto. Anulado el voto si lo hacen entre listas. Podría ser entre listas. Tiene que usted decidirse por una misma lista de candidatos. Así es. Una misma lista de candidatos y ahí hacer la rayita o hacer una línea o una raya sobre todos los candidatos de esa misma lista. Caso contrario, estaría anulando su voto. No es como en las anteriores votaciones que podíamos votar entre listas o entre los candidatos que nos gustaban de otros movimientos u organizaciones políticas. Entonces, ahora es solamente por una lista que tiene que sufragar. Por favor, porque yo sí tengo temor en eso de que la gente todavía esté acostumbrada a sufragar entre listas y se vaya a equivocar. Precisamente como te decía hace un momento, estaba viendo en estas últimas semanas que han habido repetidas informaciones al respecto, indicando, esto es por parte del Consejo Nacional Electoral, indicando una persona a través de videos en diferentes medios de comunicación, en casi todos los medios de comunicación, la forma de cómo tienen que votar los electores. Adicionalmente, también he visto en redes sociales, en la trayectoria que estuvieron llevando a efecto cada uno de los candidatos para llegar hasta cada uno de los ciudadanos y visitando cantones, he visto a muchos candidatos, en este caso asambleístas, que se han permitido hablar con la ciudadanía y también indicarles cómo es la manera de votar. Claro, es importante también, sí lo han hecho. Yo he visto algunas organizaciones políticas que lo han venido haciendo. Así es, eso es parte de la responsabilidad de ellos precisamente porque ellos necesitan los votos para que sus candidatos obtengan o no la dignidad por la que están participando. Pero más allá de eso, yo como ciudadana realmente sí espero que las personas voten bien. Me refiero en la forma de votar, como lo hemos explicado. No me refiero a que voten por un candidato, o el de mi elección, o el de mi preferencia, o el que a mí me parezca. Realmente en otros programas en los que yo he podido participar, siempre he manifestado que lo importante de este proceso electoral, que ya estamos aquí al camino, que es pasado mañana, lo más importante es el voto analizado, es el voto meditado, es un voto producto de haber durante todos estos meses conocido las propuestas de los candidatos, los binomios presidenciales, de los asambleístas nacionales, provinciales, los parlamentarios andinos, en este caso mirar los perfiles de cada uno de los candidatos y que finalmente el día domingo, que nos vamos a acercar a las urnas, lo hagamos de una manera muy responsable y acudamos a ejercer nuestro derecho al voto, pero por el candidato sí de nuestra preferencia, pero también más allá de nuestra preferencia, por un candidato que ya hemos visto cuál ha sido su trayectoria, cuál es su perfil, cuál es su plan de trabajo y que probablemente es el que nos ha llegado hasta el punto de decir, bueno, me voy por este candidato porque me parece que nos va a representar de una manera muy adecuada. 10 de la mañana con 18 minutos en este espacio de Un Café con Patricia, compartiendo esta mañana de viernes con la abogada Adriana Cañizares Falconi. Ella es expresidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Ya tenemos los primeros mensajes. Dice María Brown, dice, ¿cuánto es la multa por no ir a votar? Y la multa, se me pasó por acá, y la multa si no van a votar los miembros de las juntas receptoras del voto a mesa electoral. Si tengo síntomas de COVID, ¿cómo justifico mi estado de salud para no pagar multas? Bueno, el tema de tener los síntomas del COVID, pero si he sido designada para estar en las juntas receptoras del voto, yo debo de acudir y llevar y justificar
previo a esto que está, a lo que he sido designada, porque ya es el día domingo las elecciones. En todo caso, se debe acudir a la Delegación Provincial Electoral de Manabí, aquí en la ciudad de Puerto Viejo, que se encuentra ubicada frente al terminal, y acudir con el certificado médico si ya me dio positivo la prueba. Si ya tienes una prueba que... Porque de hecho tengo entendido que les están haciendo la prueba a todos los que van a participar en el proceso electoral. A los que han sido designados como miembros de junta. Designados como miembros de junta. Entonces, si esta persona no le han hecho todavía la prueba, pero ella ya se hizo su prueba porque ya estuvo con síntomas, entonces tiene que alertar a la delegación y manifestar y decirle: estoy con positivo, he dado positivo a COVID, por lo tanto yo no puedo estar presente ese día. ¿Tú crees que exista bastante ausentismo por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto? Eso se especulaba hace varias semanas por todo este tema del COVID y toda la situación, que no han tenido una capacitación presencial como antes lo hacían. Bueno, yo considero que podría ser el ausentismo en esta época probablemente por el COVID, porque hay mucha gente que tiene mucho temor de contagiarse. Tengo entendido que sí han sido capacitados los que han sido designados, porque fueron designados previo al 7 de febrero. Ya fueron llamados, ya fueron notificados, han sido designados y les han indicado cuál es el protocolo de bioseguridad para ese día y obviamente para proteger un posible contagio. Yo no creo que existiendo un protocolo debidamente adecuado y sobre todo con la información que ya nos han venido dando, prácticamente ya va a ser hace un año, de la mascarilla, del alcohol, del distanciamiento que se debe de tener, y de hecho son protocolos que el CNE también ya implantó a través de reglamentos y son los con los que tiene que cumplir. Yo entendería que no se debería dejar de asistir, en este caso a los miembros de las juntas receptoras del voto. Yo creo que más bien lo que estaría pasando es lo que sucede siempre en cada proceso electoral, que hacen caso omiso de la designación que han recibido porque no les gusta estar ahí ese periodo de tiempo en mesa, porque probablemente la cuestión económica que se les tiene que cancelar, que se les tiene que pagar, de pronto no están de acuerdo con ese... Son $10. Con ese valor, pero es algo simbólico, más bien lo diría yo, porque recordemos que también estar frente en una junta receptora del voto también es un acto cívico. Entonces yo creo que conjugan todas estas cosas, pero realmente no debería decirse que es exclusivamente ahora por el tema del COVID, sino realmente yo creo que debería ser ya es un tema de responsabilidad, porque protocolo de bioseguridad existe y existe hasta para nosotros los que vamos a ir a sufragar, los que no estamos en juntas receptoras del voto. También tenemos que sujetarnos a ese protocolo de bioseguridad y también asistir, porque es la forma en la que podemos ejercer nuestro derecho al voto. Debemos recordar que solo cada 4 años elegimos autoridades que nos van a representar. Y es muy importante, debemos de hacer conciencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no nos pasaremos lamentando 4 años más la situación crítica, económica, social, política que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Y de quién es la culpa o responsabilidad indirecta? Es de los votantes. Es de los votantes porque nosotros elegimos a nuestros mandantes mediante el voto popular. Entonces, este tiempo de reflexión, este tiempo de silencio electoral que también nos sirva a nosotros, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, para meditar nuestro voto por aquellos perfiles, hombres y mujeres que están preparados para gobernarnos. No dejémonos llevar por las dádivas ni tampoco por movimientos o partidos políticos tradicionales. Si vamos a pensar así, nunca saldremos de todo lo que estamos inmersos. Siempre ganarán los mismos. Veamos y busquemos perfiles buenos, que sí los hay. Y en estos 48 horas que nos restan antes de las elecciones, usted se puede tomar el tiempo para verificar
y investigar también sobre los perfiles y planes de gobierno de los candidatos. Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Dice, ¿cuántos votos necesita un candidato presidencial para ganar en primera vuelta? Coméntenos, abogada. Bueno, más que nada es un porcentaje que debe tener. Para no pasar a segunda vuelta, por lo menos debe tener más del 40% de los votos a nivel... Más del 40%. Sí, estamos hablando de un 47%, sí, 46%. 46% del total de los votos tiene que tener ese candidato Sí, para que no exista segunda vuelta. Bueno, ahí está la respuesta para Vivi Moreira. Dice, ¿los votos nulos se suman al ganador de las elecciones? De acuerdo al Código de la Democracia, ese es el efecto que tienen los votos nulos. Por eso la gente dice, bueno, yo voto nulo, pero porque voy a beneficiar a alguien. Lamentablemente, esa es la característica del voto nulo y lo que no entienden las personas al rayar la papeleta, colocándole inclusive frases o votando en una forma no debida. Lo que debemos hacer los electores es sufragar, Pati, es votar. Ejercer nuestro derecho al voto. No debemos ir a rayar las papeletas. Estaba escuchando hace unos días a una persona muy indignadas por el asesinato de Efraín Ruales, por ejemplo, este presentador guayaquileño que sí, que nos que causa... a todos nos conmueve. A todos nos llega, a todos y nos da conmueve. coraje, por supuesto. Voy a poner en la papeleta justicia por Efraín. O sea, eso lo podemos poner en nuestros muros, en nuestras redes sociales. Podemos manifestarlo, inclusive en redes sociales nos podemos hacer videos y podemos hablar cada uno de la opinión que tenga sobre la inseguridad que estamos viviendo. Pero el sufragio es un acto cívico. Esa papeleta no es un documento que no sirve, es un documento que expresa nuestra voluntad de nuestro voto, que es secreto, sí, nadie va a saber por quién votamos, a menos que tú, yo o los demás digamos, bueno, esta fue mi lista, yo voté por esta lista, pero más allá de eso no podemos dañar esa papeleta, esas papeletas no pueden ser dañadas, esas papeletas deben ser utilizadas de una manera responsable y votando por nuestros candidatos de preferencia, porque son las autoridades que nos van a gobernar, son las autoridades que nos van a representar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, no podemos desperdiciar el voto. Vuelvo y repito, solo son cada 4 años. Sería igual irrisorio decir que porque el sufragio es cada año o cada 6 meses, bueno, es más rápido. No. Así sea que el sufragio sea mucho más continuo. No podemos desperdiciar un voto, no podemos dejar de asistir a sufragar, salvo el caso que de verdad estemos con un problema de salud. Las personas que se encuentran fuera del país por situaciones que tuvieran que salir del país, y bueno, y las excepciones que existen para este tipo de casos. Pero más allá de eso, sí debemos aprovechar estas elecciones porque nuestro país no está bien. Estamos en crisis. Necesitamos oxigenamiento, necesitamos que lleguen nuevas autoridades, necesitamos que este binomio presidencial trabaje, ¿sí?, conjuntamente por nuestro país. Necesitamos una asamblea totalmente depurada, libre de escándalos, libre de corrupción, libre de pasionismos, de llegar a querer perseguir a ex asambleístas o a personas de un gobierno anterior, ¿sí? Entonces necesitamos también que estos asambleístas reformen leyes o deroguen leyes, que presenten proyectos de leyes, que esas son sus facultades y sus atribuciones, asambleístas que asistan a las sesiones de la asamblea, asambleístas que también se reúnan con las diferentes cámaras y que lleven a la asamblea las propuestas, que trabajen por el Ecuador, que trabajen y que obviamente que fiscalicen también, los asambleístas también, esa es su otra atribución, fiscalizar, pero que fiscalicen de una manera objetiva. La fiscalización no puede ser a dedo, porque a estos asambleístas de estas listas voy a perseguirlos o se dice que hicieron esto o que hicieron el otro. No, la fiscalización es en general, no solamente para la misma asamblea, sino para las demás instituciones públicas. Y vuelvo y repito, el gobierno que llega ahora, con esa asamblea que va a estar conformada por la cantidad de asambleístas que se van a elegir, tienen que trabajar, desde mi punto de vista como abogada, de una manera objetiva. El país ya no se puede ir decayendo por el tema del odio, del pasionismo. No podemos seguir siendo retóricos con eso de que los 14 años, de que los 10 años.
o del feriado bancario, o de esto que el otro. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Cada día las campañas han sido muy retóricas, desde mi punto de vista. Hemos escuchado lo mismo. ¿Por qué no votar por fulano? Porque esto pasó en este año. ¿Por qué no darle el voto a los de acá? Porque es que en esto, porque fue parte de esto. No, de pronto hay nuevas caras, nuevos perfiles. No podemos olvidar que los candidatos son nominados por una OP. Eso no se lo puede, eso no se lo puede evitar. El mismo Código de la Democracia lo exige. Por lo tanto, debemos mirar es el candidato. No debemos mirar la lista y no debemos de mirar el pasado. Exacto, muy bien dicho, abogada Adriana Cañizares. Tenemos más preguntas. ¿Cuándo un voto puede ser considerado nulo? Ya parece que lo respondió, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y cuáles son las funciones del Parlamento andino? O mejor dicho, ¿qué va a hacer un parlamentario andino? Esas son también situaciones que no se ha difundido bien. ¿Cuál es el trabajo de un parlamentario andino? ¿Cómo nos beneficiamos de esto los ecuatorianos? Bueno, debemos de indicar que el Parlamento andino es un organismo beligerante y que está conformado por los países miembros del Pacto Andino. Debemos de tomar en cuenta que está Chile, que está Colombia, que está Perú, que está Ecuador. ¿Qué es el pacto? ¿Para qué era el Pacto Andino? Era para tratar específicamente asuntos de temas económicos, aranceles, que permitan a estos países que son parte de este Pacto Andino tener mejores condiciones para poder generar de una manera adecuada los recursos económicos. Entonces, los parlamentarios andinos son escogidos por cada país y estos tienen que irse a la sede. La sede está en Colombia, del Parlamento andino. Entonces, se sobreentiende que son parte de este Parlamento y tienen que empezar, en el caso de los que vamos a elegir a nosotros, mirar qué es lo que necesita el Ecuador en temas económicos, en temas de aranceles, en temas de subsidios, inclusive para que nuestros productos que vamos a enviar o que sean también importados tengan mejores precios. Realmente esa es la temática de los parlamentarios andinos, pero vuelvo y repito, porque somos parte, el Ecuador es parte de un pacto andino, que fue creado más o menos en 1969, ya es algo de historia, pero más allá de eso, esa es la razón que tiene de ser un parlamentario andino. Por lo tanto, no es que no va a trabajar. Muchas personas decían en algún momento, bueno, los parlamentarios andinos es algo meramente una formalidad, van a ganarse un sueldo. No, realmente sí tienen que trabajar, pero bajo esas características, con esas facultades, también tienen atribuciones y pues también están sujetos a una fiscalización por parte de esta institución, también son sujetos de una amonestación, o sea, también son sujetos de procesos administrativos, no es que no lo son, pero básicamente sí tienen una tarea también, se puede decir, ardua por la que tienen que trabajar. 10 de la mañana con 32 minutos, una transmisión en vivo y en directo desde Plaza Kenia, en este espacio de entrevistas, un café con Patricia, invitada la abogada Adriana Cañizares, ex presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Tenemos varios temas que tocar y es que la pandemia por COVID-19 nos vino a cambiar la vida a todos y hasta el proceso de elecciones, ¿verdad? Porque justamente el CNE ha implementado un protocolo de bioseguridad. Se han aumentado el número de juntas electorales, de recintos electorales en todo el país y también ellos han mencionado un protocolo que las personas deben de llevar ese día, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, de lo que hemos visto a través de información general, el protocolo existe los 2 metros del distanciamiento social. Siempre conocemos que en cada proceso electoral tenemos que hacer una fila. Todo proceso electoral siempre hemos tenido que hacer una fila, siempre y cuando haya mucha cantidad. Antes todos juntitos, ahorita todos juntitos, ahora todos separados. No podemos olvidar nuestra mascarilla, no podemos olvidar nuestro alcohol, llevar nuestro esfero azul propio nuestro, llevarlo para poder ejercer. No prestarlo. No prestarlo para poder ejercer el voto. Y si lo prestamos, bueno, lo desinfectamos con mucho alcohol. Así es. Y los miembros de la Junta Receptora del Voto obviamente tienen que entregar hacer que firmen, acercarse, pero eso también con su debido distanciamiento, porque también no vamos a llevarnos el documento a otro. Eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que hay que hacerlo acá en la mesa y el miembro va a estar un poco más allá. Pero en lo que es la fila sí debe existir un rango
que creo yo que el coordinador de cada recinto es el que va a estar encargado de, a más de lo que tiene que estarse encargando durante el día de esa etapa electoral, pues tiene que estar encargado de estar mirando que se cumpla con este protocolo de bioseguridad. No debemos recordar que a veces se nos va, realmente es algo que no hemos... yo pienso que todavía no estamos totalmente adaptados a este nuevo estilo de vida. Porque esta nueva normalidad. Sí, porque el virus no es que ya mañana ya no está. Va a haber la vacuna, existe ya la vacuna, ya están vacunando, pero tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir con este protocolo a nivel general. Después de las elecciones vamos a seguir con este protocolo. Entonces, cada coordinador de los recintos electorales tiene que estar pendiente porque muchas veces podemos hasta olvidarnos que cuando ya vemos, estamos casi al lado de la persona que está. Eso nos pasa. Porque nos pasa en el banco, nos pasa en el súper, o sea, nos pasa, de verdad nos pasa. Somos humanos, o sea, se nos va la mente. Entonces, no estar pendiente de que las personas estén con su mascarilla, que no se bajen su mascarilla. No debemos dejar pasar el tema de que la mascarilla es algo que nos incomoda. Sí nos incomoda. Entonces, hay personas que se bajan un poco la mascarilla, hay que estar pendiente de que no estén con la mascarilla abajo, estar pendiente de que la persona lleve su esfero. Tengo entendido que parte del protocolo de bioseguridad es que los miembros de la Junta lo máximo que podrán tener es un esfero adicional, que porque podrá pasar de que no lleven su esfero. Claro. Podrá pasar aquello, entonces el miembro tendrá que tener un esfero aparte adicional o varios esferos adicionales como para poderle solventar en ese momento la necesidad de un esfero al elector. Entonces, básicamente ese es en cuanto a los electores, el protocolo, porque de ahí el protocolo para los funcionarios electorales pues es mucho más amplio. Debemos recordar que nosotros asistimos a sufragar al recinto, luego nos vamos. Terminada a las 5 de la tarde, ya el protocolo ya es otro, claro. Es mucho más rígido. ¿Por qué? Porque ya viene el tema del conteo de los votos. Están también los delegados de los sujetos políticos, también están ahí. Entonces también ese protocolo se abre para todo lo que son los delegados, el aforo del Centro de Procesamiento Electoral que va a estar ubicado en Montecristi, ¿sí? De cuántas personas pueden estar. Entonces yo creo que ya también es un tema de responsabilidad, tanto de electores hasta las 5 de la tarde y de responsabilidad después de las 5 de la tarde referente a los funcionarios electorales y a los delegados de los sujetos políticos. Así es, y bueno, se incrementó por esto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se incrementó el número de recintos electorales en todo el país, 299 en la región Costa y Galápagos, de los cuales 73 en Manabí. Se incrementaron este número de recintos electorales, 247 en la Sierra y 65 en la Amazonía. En total serían 611 en todo el país. 611 recintos electorales se incrementaron para estas elecciones del 7 de febrero del 2021. Son las 10:37. Vamos a apretar un poquito el acelerador porque ya estamos sobre el tiempo, mi estimada Adriana, y son varias cosas también que debemos de tocar. Por ejemplo, la presencia importantísima de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel, el rol de las Fuerzas Armadas en cada uno de los procesos electorales que se llevan en el Ecuador y especialmente en este del 7 de febrero? Bueno, la importancia de las Fuerzas Armadas en cada uno de los procesos electorales que se llevan a efecto en el Ecuador precisamente es para poder mantener el orden y son los únicos custodios de los paquetes electorales que son transportados previo al proceso y que son guardados en cada una de las bodegas donde se va a hacer el proceso electoral, o sea, el escrutinio electoral, se puede decir así, y también van a estar los van a seguir custodiando, siguen ahí y también son parte de la seguridad del día del proceso electoral, cuando vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Porque no debemos olvidar que esos paquetes finalmente pues son trasladados a su lugar, que es en el Consejo Nacional Electoral, y el traslado no lo puede realizar más nadie que los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Perfecto. En cuanto a estos observadores internacionales, ¿cuál es la función de ellos en estas elecciones? Bueno, la función de un observador internacional es mirar la temática que se lleva a cabo el día del proceso electoral, mirar que las normas o los reglamentos que han sido impartidos por el Consejo Nacional Electoral
en la forma como se van a contar los votos, en la forma como las personas van a sufragar, en las formas como luego se va a hacer el día de las elecciones. Ellos son personas que están mirando que esa estructura que fue formada de un año anterior se cumpla en el día de las elecciones. Si esa estructura normativa que expide el CNE dice que tienen que haber delegados de los sujetos políticos, por ejemplo, que también se convierten en veedores, que van a estar presentes una vez que termine las 5 de la tarde y que empiece el conteo de los votos para ser llenadas las actas, entonces esos observadores internacionales van a estar observando a esos observadores, veedores también, de los delegados de los sujetos políticos. ¿Para qué? Para decirle a los demás países o ratificarse. ¿En qué sentido? El Ecuador manejó unas elecciones transparentes, sí cumplieron con el principio de transparencia. Ahora, mirar también que administrativamente, que logísticamente no fue un proceso que terminó en caos. Claro, porque también no. podría pasar, ¿no? Porque claro, precisamente también hay una normativa y también hay reglamentos y también se maneja la parte logística, que es muy importante. Entonces, ¿qué va a decir esos observadores al ser preguntados o al ser entrevistados sobre un proceso electoral del Ecuador? Van a decir, el Ecuador también cumplió con los principios de eficacia, los principios de transparencia, los principios de eficiencia. ¿Por qué? Porque fue un proceso electoral que se manejó tal cual fue estructurado y tal cual fue organizado. Entonces, esa es la función de un observador internacional, que probablemente también se dé el caso de que existan los malos perdedores, lo que siempre sucede. Es normal. Y que al no estar de acuerdo con los resultados, porque así ha pasado en muchos procesos electorales. Yo creo que la mayoría. Digan que vamos a llegar hasta las últimas instancias internacionales, porque el candidato tal no debió haber ganado aquí, acá. Entonces, es un respaldo el que los observadores internacionales hayan estado. ¿Por qué? Porque ellos también, ellos avalan y fueron parte de este proceso electoral y van a decir, no, las elecciones se llevaron a cabo bajo estos principios y sí se cumplieron. 10 de la mañana con 41 minutos. Estamos llegando ya a la parte final de este espacio, de esta entrevista, que está muy interesante porque así hemos conocido más de cómo se lleva este proceso electoral y cuál es la función de cada uno de las personas u organismos que están al frente de una elección. Coméntanos, una vez terminada, y vamos a hacer rapidito, ¿ya? Para que terminar con las últimas preguntas. Una vez terminado ya el sufragio, se viene el conteo de votos en cada una de las juntas receptoras del voto. Ahí se hace un escaneo, ¿verdad? Del acta con los resultados finales. ¿Y esto qué pasa ahí? Esta acta es escaneada a través de estos escáneres que son los que proporciona el Consejo Nacional Electoral, y una vez que se empieza a escanear esta información en el centro de donde se va a realizar el escrutinio provincial, va a haber una pantalla donde se va a ir mirando los resultados, donde se va a ir mirando ya los votos que tiene cada candidato. Votos reales. Ya, eso claro, es algo... eso es lo bueno de este sistema que implementó también en las elecciones pasadas el Consejo Nacional Electoral, porque esto permite saber los resultados así, rápidamente. Especialmente los de los binomios presidenciales, así ¿verdad? Creo que son los primeros que van a escrutar. Así es. Ahora, también debemos de aclararle a la ciudadanía que no en todos los cantones se va a poder transmitir esas actas, porque por problemas de internet, por la lejanía, debemos de mirar que existen parroquias que están en lugares que son de difícil acceso para el internet. Entonces, esos son los votos, o sea, son las papeletas que tendrán que ser contadas ya acá en el centro de procesamiento electoral. En Montecristi. Así mismo tuvimos que hacer nosotros en el proceso anterior, cuando estuvimos ubicados acá en el complejo deportivo de la California. Pero básicamente todo, que es más de un 70% que sí se puede escanear y se puede transmitir, esos resultados bajo el principio de transparencia son los que van a ser plasmados en una pantalla que tiene, supongo que de ley tiene que haber una pantalla para que los delegados que van a ser parte también, que van a estar ahí, lo van a estar mirando. Entonces, los delegados van a tener sus actas, que ellos también tienen sus actas que van a recibir una copia. Y si ellos ya tienen claro que tuvieron tanta cantidad de votos en el momento que fueron contados los votos en situ, ahí en el lugar, con los miembros de la Junta Rectora del Voto, ese resultado es el que va a salir
tal cual. Plasmado en la pantalla. Plasmado en la pantalla. Perfecto, perfecto. Y ya los resultados de asambleístas provinciales es un poco más tarde, ¿verdad? Yo creo que eso depende de la temática y de la rapidez con la que estén entrenados las personas que van a actuar en este proceso electoral. Recordemos que los miembros de las juntas de las mesas no han sido capacitados todos como antes se lo hacía. Han sido de manera virtual, otros no han tenido ninguna capacitación, pero bueno, ahí de pronto podría existir algún inconveniente en este sentido. 10 de la mañana con 44 minutos. Que nos faculta a sufragar este domingo 7 de febrero. ¿Qué tenemos que llevar? Bueno, tenemos que llevar nuestra cédula, que es nuestro documento que nos identifica, pero vale recalcar lo siguiente. Hay personas que están un poco desesperadas sacando su cédula porque está caducada. No, el gobierno expidió un decreto ejecutivo el 11 de diciembre del 2020, donde se establece que se puede sufragar con las cédulas caducadas, no se va a impedir el derecho al voto. Y las cédulas que están por caducar también, por vencer, van hasta el 31 de mayo del 2021. Pueden hacerlo también. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Se puede sufragar también con copias de cédula? No. No, copias de cédula, hay una copia que es muy parecida a la cédula de identidad. No es una copia, un papel que te llevo con la xeroscopia, no, hay una fiel copia a la original. Bueno, la normativa y el reglamento y que es tal cual y dice la cédula de ciudadanía. Cédula de ciudadanía, el pasaporte o un certificado se me fue que tiene que ver como con el pasaporte. Ya, pasaporte, cédula. El pasaporte o la cédula. Algo consular. Sí, exactamente, consular. Tantas cosas en la mente. Sí. Pero yo no podría acreditar y decirle a las personas que sí pueden asistir con una copia de cédula certificada, que es piel, no, porque es claro, se dice que tengo que acercarme y entregar mi cédula de ciudadanía. Por eso recalco que no importa que esté caducada, no importa que esté por vencer, existe un decreto ejecutivo que faculta a recibir las cédulas caducadas. Que ya las personas quieran ir al registro civil a sacar su cédula porque se les ha perdido y porque la quieren para otros trámites, está bien, pero yo les aclaro, decir que vayan a correr a sacar su cédula porque está caducada y no voy a poder ejercer mi derecho al voto, totalmente falso. Pueden hacerlo, no se va a impedir el derecho al voto, pueden asistir con esas cédulas. Los miembros de las juntas también están capacitados y también están alertados de que deben de recibir esas cédulas. Por lo tanto, Pati, yo considero que es importante que ese día nos acerquemos a las urnas, que ejerzamos nuestro derecho al voto, que escojamos las mejores opciones para que nuestro país ya tome un rumbo diferente. Tienes mucha razón, Adriana. También es importante mencionar que no hay un horario según el último dígito de cédula para ir a sufragar. Podemos sufragar en cualquier momento desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Porque esto confundió un poco a la ciudadanía, que en un momento decía que esto fue por parte del COE, que fue una sugerencia para el CNE, que no la tomó al final y al cabo, para que no exista aglomeración de personas. No hay una ley que disponga que tiene usted, amigo o amiga, que acercarse a sufragar según el último dígito de su cédula en un horario indicado. Usted puede ir a cualquier hora, desde las 7 de la mañana que se abren las elecciones hasta un poco antes de las 17 horas, porque si va a las 17 horas ya va a estar cerrada esa mesa electoral y no le van a recibir. Entonces, minutos antes usted lo puede hacer. También recuerden, el registro civil acá en la provincia de Manabí, en todo el Ecuador, especialmente les digo acá de la provincia de Manabí, estarán emitiendo cédulas, estarán trabajando el día de mañana, sábado, 6 de febrero, en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, solamente para aquellas personas, aquellos usuarios que han perdido su cédula de identidad y necesitan sacarla. Y también no necesitan ningún turno para poder sacarla. Aproximadamente se están emitiendo unas 470 cédulas, lo hicieron ya el sábado pasado con ese número. Entonces es importante evitar las aglomeraciones, por favor.
Y el día domingo también estará trabajando el registro civil en la emisión de cédulas de identidad solo para personas que las hayan perdido en el horario de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces ahí está la información pertinente para que ustedes puedan sufragar este día domingo 7 de febrero. Agradecerle a Adriana Cañizares por esa importante información. Se nos quedaron muchos temas, Adriana, pero el tiempo vuela, vuela. Muchísimas gracias. De nada, Pati, siempre a la orden. ¿Cuál es el último mensaje, el consejo para todos los amigos de La Roja Manabí? Que nuestro voto vale, nuestro voto es importante, no debemos desperdiciarlo. Tenemos un protocolo de bioseguridad que es el que debemos de aplicar y que debemos de aprovechar este 7 de febrero para acercarnos a las urnas y depositar nuestro voto de confianza para esos candidatos que van a ser electos para unas dignidades por un periodo de 4 años, que nos van a representar y que debemos hacerlo por nuestro país y también por nosotros como ciudadanos ecuatorianos. Muy buen mensaje. Muchísimas gracias, Adriana Cañizares, invitada a Un Café con Patricia esta mañana de viernes 5 de febrero. Ya nos estamos despidiendo de este espacio. Queremos recordarles las promociones que existen en Plaza Kenia. Seguimos con el concurso por el mes del amor y la amistad. Sigue nuestras cuentas en Instagram como Cafetería Plaza Kenia y en Facebook como Kenia Zamora Mendoza. Y gánate un obsequio, un desayuno romántico para 2 personas y un arreglo, un detalle. Este sorteo será el viernes 12 de febrero, así que no te lo puedes perder. Sigue inscribiéndote para que puedas participar. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrevista de Un Café con Patricia. Y bueno, recordarles que este domingo 7 de febrero estaremos haciendo las transmisiones, la cobertura de las elecciones en toda la provincia de Manabí. No se lo pueden perder a través de La Roja Manabí. Un abrazo, bendiciones.